Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. El Señor esperamos que le esté guardando hasta el día de hoy. Les saludo cariñosamente en el nombre del Señor Jesús a cada uno de ustedes, mis pastores, mis pastoras también. Dios les bendiga grandemente. Gracias al Señor tenemos nuevamente la oportunidad de poder estar mirando el estudio bíblico para la lección número 24 y del capítulo 24 del libro de Levítico. Gracias damos al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado, nos van quedando pocas lecciones de un libro muy especial donde se destaca la santidad del Señor y lo que demanda de su pueblo, la santidad de su pueblo, la santidad del sacerdocio también. Hay que entender de que es un pueblo que viene saliendo de la esclavitud y allí a los pies del monte Sinaí le entrega todas estas instrucciones. Como la lección de la semana pasada, las instrucciones eran acerca de las fiestas que ellos tenían que celebrar cuando ellos entraran a la tierra prometida. Así que Dios nos bendiga en esta hora, vamos a orar al Señor para que el Señor nos sea dirigiendo en todas las cosas. Oramos delante de su presencia. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, le doy gracias, Dios mío, una vez más usted me permite esta oportunidad de poder, Señor, estar presentando este estudio delante de su presencia. Sabemos que solamente usted es el único que conoce todas las cosas, Señor, y te pedimos que por amor a tu nombre, Señor, por amor a ti mismo, tú lo reveles en esta hora, Señor, tu palabra, para poder entender cada día mejor y de una manera, Señor, especial tus cosas santas y sagradas, para conocerte a ti, Señor, y para servirte mejor. Te pedimos ahora tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Vamos a dar lectura inmediatamente entonces al capítulo 24, cuya lectura las tenemos en los primeros versículos, ¿ya? Desde el versículo 1 hasta el versículo 4 tenemos la lectura bíblica de esta lección y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá a Aarón desde la tarde hasta la mañana, delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio podrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Hasta allí tenemos la lectura bíblica, por cuanto la lección que tenemos para esta semana se trata precisamente de las lámparas encendidas, como dice el título de la lección. Se han tomado solamente los primeros 4 versículos de este capítulo, donde habla precisamente acerca del aceite para las lámparas en el lugar santo. Sin embargo, desde el 5 al 9 tenemos, ¿no es cierto?, también acerca de los panes, ¿ah? Los panes de la proposición. Y más adelante tenemos otros temas. Es decir, en este capítulo 24 tenemos el tema que nos presenta ahora el expositor, que es el aceite para las lámparas. También de los versículos 5 al 9 tenemos el pan de la proposición o el pan de la presencia, los que estaban precisamente allí en la mesa, en el lugar santo también. También tenemos el tema de la muerte para el blasfemo y finalmente, bueno, el castigo, ¿no? Y la ejecución del castigo para el blasfemo que habla en este capítulo 24. Entonces, estas instrucciones son las que se daban después de explicar la fiesta de los tabernáculos. Como vimos la semana pasada, terminamos con la fiesta de los tabernáculos, que está proyectada como en el futuro, ¿no? En el futuro, es la habitación final. Entonces, son instrucciones para el mantenimiento, ¿ah?
hay que entender de que pareciera que este fuera un tema que está como fuera de tema, pero no es así. Lo que quiere mostrar en este libro el autor es de que durante todo ese periodo, durante todo el tiempo, ya vimos que las fiestas se celebraban en el primer año del calendario hebreo, el calendario judío. Ahí se hacían las 4 primeras fiestas y las últimas 3 fiestas se hacían en el mes séptimo. Pero esto lo que significa este capítulo, significa que durante todo el periodo, durante todos los días, por decirlo de alguna manera, había que tener una preocupación que el candelabro, que la luz que iluminaba el lugar santo estuviera siempre encendida, que no hubiera oscuridad, ¿ya? Por eso que era en la tarde hasta la mañana, ¿ya? Así hemos leído en este pasaje que dice, para hacer las lámparas continuamente. Es una luz continua que siempre está alumbrando. Era de aceite puro, de olivas machacadas. Esta expresión y esta palabra nos habla a nosotros ya de lo que significa la figura del aceite, producto de las olivas. Cuando habla de machacada, en realidad, entonces ya a nosotros nos da una cierta idea, aunque el aceite en sí, como figura, representa al Espíritu Santo, pero la luz, bueno, no podemos decir otra cosa que es como dijo Jesús, que Él era la luz del mundo, Él era la luz del mundo. Y nosotros sabemos cuál fue el proceso por el cual Él tuvo que pasar. Tuvo que pasó por un proceso de tormento, de aflicción, de dolor, eh, fue él llevado al dolor, como como el fruto esto que dice acá, machacado, ¿ya? Entonces, eh, hay instrucciones acá en este libro, en este capítulo, acerca de el mobiliario que había en el lugar santo, ¿ya? Dentro de la tienda, los artículos que estaban allí, donde estaba, ¿no es cierto?, el altar del incienso, estaba el candelabro de oro puro y estaba la mesa de los panes de la proposición, ¿ya? Precisamente aquí en este capítulo habla precisamente de estos dos utensilios que estaban allí y que están estrechamente eh, relacionados con la presencia de Dios, con la presencia de Dios que habitaba en medio de Israel, ¿ya? Entonces, entre las grandes fiestas que habían durante el año, debía mantenerse sin interrupción la comunión, el compañerismo, con Dios, con Dios. Entonces, es un capítulo muy interesante en realidad donde entre los versículos del 1 al 4 nosotros ya lo hemos leído, ya, donde fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión tenían que dispondrá a Aarón. Él era el único responsable desde la tarde hasta la mañana, tal como se contaban los días. Los días hebreos se cuentan desde la tarde hasta la mañana, no lo hacen como nosotros. Y sobre el candelabro limpio podrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Entonces, las palabras que a nosotros nos llaman la atención acá es arder continuamente y desde la tarde hasta la mañana por, eh, por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Entonces, nosotros podemos ver aquí también, bueno, en lo práctico ya sabemos que el aceite, ¿no es cierto? Como lo dice el versículo 2, lo primero que él les pide que traigan. Aquí los hebreos, el pueblo tenía que traer. Ese es algo muy importante. Es importante cuando nosotros entendemos que es el pueblo el que tiene que traer. Tenía que traer, ¿no es cierto?, el aceite, tenía que traer la harina de flor de harina. Ellos eran los que proveían. Es realmente importante que nosotros lo entendamos. Así dice el versículo 2: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado
aceite puro de oliva. ¿Quién tenía que proveerlo? El mismo pueblo, el mismo pueblo. El candelabro, que era de oro macizo, ¿ah? No era de madera de acacia revestida en oro como era el altar del incienso, como era eh, el altar del sacrificio también, ¿no? Eh, no era como era la mesa de los panes. No, en este caso el candelabro era una de las figuras más hermosas de Cristo. ¿Ah? Era, como digo, de oro macizo, tenía 7 brazos, de ramas de almendra, que salían de un tronco principal. Y este tenía 7 brazos en los cuales estaban, ¿no es cierto?, la luz donde se alumbraba a través del pábilo y también del aceite de oliva, que era puro. ¿Quién lo tenía que mantener? Lo tenía que mantener Aarón. Él era el encargado de encender y de preocuparse que siempre estuviera encendido, siempre estuviera encendido. Así lo dice el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. ¿Sí? Ahí está Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8. Entonces, eh, hoy en día nosotros sabemos que Jesucristo dijo en los evangelios, yo soy la luz del mundo, y que después de su resurrección, él también le dijo a los que le rodeaban, y él le dijo, vosotros, ¿no es cierto?, seréis la luz del mundo. Nosotros, la iglesia, hoy en día somos la luz del mundo que alumbramos, pero todos nosotros sabemos que nosotros no tenemos luz propia. La mejor figura es la figura del sol, que tiene luz propia, y la figura de la luna, que alumbra en la noche, pero la luna no tiene luz propia, sino que toma el reflejo del sol y con eso se ve luminosa y alumbra en las noches más oscuras. Vosotros seréis la luz del mundo. No podríamos nosotros dar luz si no estuviésemos conectados con el Señor. Y nuestro testimonio sea un testimonio que no dé que hablar, sino un testimonio como verdaderos hijos de Dios. Entonces es importante estas aplicaciones en nuestra vida acerca de la luz. Filipenses, voy a buscar por acá, Filipenses capítulo 2, versículo 15. También hay un texto muy hermoso que nos habla acerca de nosotros mismos también, ¿no? Dijimos Filipenses capítulo 2, versículo 15. Aquí lo tenemos, lo voy a leer. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que allí está la instrucción, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo a los filipenses, recalcando, como decía anteriormente yo, que nosotros tenemos que ser la luz del mundo. ¿Cómo lo dice él? Que debemos de ser luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa en la cual nosotros debemos de resplandecer, porque de eso se trata en este caso la lección, de eso se trata en este caso estas lámparas encendidas que tenían que estar alumbrando siempre, siempre. Entonces podemos ver que el aceite debía ser puro, libre de toda impureza, y de esa manera el candelabro podía arder y alumbrar. Como el aceite
nos habla del Espíritu Santo, el pan también señala a Cristo. Y es lo que dice los siguientes versículos que hemos estado leyendo aquí en el capítulo 24, porque desde el versículo 5 en adelante, nosotros encontramos también el pan de la proposición. Está fuera del estudio del Levítico, de la lección, pero nosotros vamos a mirar un poquito acerca también de este otro elemento que estaba en el lugar santo, que era una mesa de acacia, de madera, revestida en oro, donde se ponían los panes de la proposición. Dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 filas, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Eso era, ¿no es cierto?, la mesa con los panes de la proposición, que eran, ¿no es cierto?, aquí dice, será una torta de 2 décimas de efa, eso es como 4 kilos, ya, un pan de 4 kilos. Era un pan grande, que ese era el peso que tenía, ¿no? Que lo tenían que poner. Eran 12 panes, por uno por cada tribu. Y lo ponían todos los sábados en el sabbat, lo ponían y retiraban los otros panes que lo comían los sacerdotes. Nada se perdía, lo comían ellos en el lugar santo. Eh, no se podía desechar como se desecha cualquier cosa vulgar, cualquier cosa. Nosotros aprendimos de nuestro pastor, por ejemplo, ¿qué hace usted? Hay Biblias, himnarios que nos han servido, los himnarios para alabar al Señor, y Biblias que hemos adquirido durante nuestra vida cristiana. ¿Qué hace usted cuando la Biblia está rota, la Biblia está envejecida, la Biblia ya se le han salido las hojas, ya la Biblia no la usa? ¿Qué hace usted con una Biblia como esa? Yo le voy a enseñar lo que a mí me enseñaron. Uno tenía que hacer un hoyo en su patio, en su terreno o donde vive, y enterrar esas Biblias. Pero ¿cómo? ¿Por qué así? Porque no pueden ir al tacho de la basura, no pueden ir al container de la basura, porque no se va a mezclar con la basura los desechos de la basura, porque nunca fue una basura, fue un libro importante, un texto que si es verdad, lo que interesa es el contenido, lo que interesa es la enseñanza, la doctrina que emana de este libro sagrado, pero también le damos un trato también para, ya cuando usted no lo use, entonces usted hace un hoyo y allí pone esas Biblias que ya no va a usar, que están rotas, que ya están inservibles en cuanto a la lectura, ¿ya? Me gustó a mí esa enseñanza, yo alguna vez la he hecho. Las otras todavía, las Biblias andan por ahí, se guardan en un mueble, a veces en una cajuela, y ahí pasan años y años y años. Pero si lo que quiero decir es que no se debe desechar como se desecha la basura. Entonces el Señor nos bendiga. Entonces estos panes de torta que eran casi de 4 kilos, como decía, porque eso es la medida, eso es lo que significa, como dice aquí, 2 décimas de un efa. 2 décimas de un efa significaban esa cantidad, pasándolo a la forma que nosotros pesamos las cosas, ¿no? Entonces tenemos que decir, ¿no es cierto?, que el pan y la luz, mire, el pan y la luz nos hablan de Cristo. Eso está totalmente claro. Nosotros tenemos textos, libros en el Evangelio de Juan, eh, donde se reveló todo esto de una manera tan especial. De igual manera en Mateo, Marco y Lucas, pero Juan especialmente, él habla de estas cosas.
por ejemplo, encontramos en Juan 6:51. Le voy a leer aquí Juan 6:51. Dice así. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. El 48, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para el que de él coma no muera. Entonces, es indiscutible que el pan aquí representa al Señor Jesús. También podemos ver, ¿no es cierto?, en el capítulo 8 de este mismo libro, en el versículo 12, dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Qué interesante poder mirar esta lección también. Entonces ahí vemos cuán importante es que el sistema que tenía estos ritos, estos sacrificios primero, y luego el mantenimiento de esa lámpara que siempre tenía que estar alumbrando. Ya eso es una tremenda enseñanza para nosotros, de que siempre, en todo tiempo, tenemos que estar dando luz, estar alumbrando. Entonces, necesitamos alimentarnos nosotros, necesitamos alimentarnos de Él para vivir y servirle al Señor. Y todo lo que hagamos para Él debe ser hecho bajo la luz, bajo esa dirección de su Espíritu Santo, bajo la luz y guiados por su Espíritu Santo, porque aquí está mezclado eso. ¿De dónde recibimos la fuerza? Del Señor. ¿De dónde recibimos la dirección, la lámpara a nuestros pies? Del Señor también, de su palabra. Entonces el Señor nos bendiga en esta hora. En los versículos más adelante del 16, del 10 al 16, nosotros encontramos, ¿no es cierto?, este caso que es triste, ¿no? Que es triste. No es una situación muy grata. De hecho, si no me equivoco, solamente hay dos casos en el libro de Levítico del fallecimiento, de la muerte, del juicio de Dios, ¿ya? Del castigo sobre las personas. En la primera oportunidad lo vimos en el capítulo 10, cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño y el Señor mismo, ¿no es cierto?, los quemó y murieron irremediablemente. Fue una pérdida seguramente para el sacerdocio, para el sacerdote, para Aarón su padre. Y también encontramos en este caso, ¿no es cierto?, este castigo, esta pena capital por el pecado de blasfemia. Y eso lo encontramos desde el versículo 10 hasta el versículo 16. Dice: en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y los hijos de Israel, y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios,
llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Esa es la lectura bíblica en este otro incidente que tenemos mientras ellos estaban allí, ¿no es cierto?, en el desierto. Bueno, en este episodio realmente tenemos que reconocer que estaba, Dios estaba enseñando una gran lección sobre, en este caso, el temor de Dios. Eh, es un capítulo, como digo yo, triste de esta situación que le afecta a este hombre, a este joven, que es un mestizo. Es un hijo de un israelita y es hijo de un egipcio, que seguramente salió también como salieron muchos. Eh, entonces, en este libro de Levítico está este incidente junto con el Nadab y Abiú, y este es sobre la blasfemia, ¿ya? El joven que blasfemó, como digo, era hijo de un varón egipcio. Eh, Estos fueron un problema en realidad. Hay que entender de que los que hemos seguido la lectura bíblica, tanto el libro de Génesis, que termina precisamente con el pueblo de Israel en Egipto, y el libro de Éxodo, que narra su salida, y Levítico, el orden, ¿no es cierto?, que había que tener en cuanto a los sacrificios, el acercarse a Dios, porque cómo un Dios santo podía permitir que el hombre pecador pudiera acercarse a él, no había forma, no había manera. Solamente podía hacerlo a través de ciertos sacrificios que el mismo Dios iba a estipular para que el pueblo, a través de los sacrificios, la muerte de estos animalitos, pudiera acercarse a Dios y estar en su presencia. Pero el pueblo que salió, no todo era hebreo, sino salió mucho pueblo, mucha gente, ¿no es cierto?, de esos lugares, eh, y estos fueron en realidad un problema. Ellos eran murmuradores, ellos realmente fueron gente que se quejaba, ellos se quejaban, causaban divisiones, murmuraban. Entonces era un problema. Parece que Éxodo 12:28 lo dice. Voy a ver si lo encuentro aquí. Aquí dice Éxodo capítulo 12:28. Dice así, lo leo inmediatamente, dice, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. No, esa referencia no está bien. Éxodo, ya, lo vamos a revisar después. Pero lo que quiere decir esa referencia es de que mucho pueblo, mucha gente salió con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Y como le digo, fueron un problema para ellos. Era un pueblo, ¿no es cierto?, gente que se rebeló delante del Señor. Murmuraban, criticaban, se quejaban. Entonces, en realidad era un problema. Lo otro también que es importante poder mirar acá, que este es un ejemplo de las razones que tuvo Dios siempre eh, en cuanto a la prohibición de los matrimonios mixtos, es decir, entre un creyente y un no creyente, ya sea hombre o sea mujer. Es la enseñanza bíblica que eso nosotros sabemos que es así. El consejo es: no os unáis en yugo desigual con los infieles. Aquí esta mujer se casó con un egipcio y ahí vemos el resultado: un hijo rebelde, un hijo que blasfemó el nombre de Dios, que maldijo, y la consecuencia la vemos acá en este libro. Entonces, no tenemos mucha información acerca de la riña, el por qué riñeron, por qué se pelearon, pero sí sabemos que él blasfemó, y lo escuchó mucha gente. La gente que estaba alrededor lo escuchó, y ellos mismos, como hemos leído en la lectura, lo llevaron donde Moisés. Lo llevaron a Moisés y lo pusieron en la cárcel. ¿Hasta cuándo?
hasta que Dios iba a revelar su voluntad. A lo menos en la Biblia, en esta historia, son 3 o 4 situaciones en que Moisés tiene que esperar el veredicto final de Dios. Él no hace las cosas así apresuradamente, sino que tiene que esperar qué es lo que Dios le dice. Y esta es una de las ocasiones en que él tiene que esperar. ¿Y qué es lo que le habla el Señor? Bueno, ahí lo vemos en los versículos. Y Jehová dijo a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan su mano sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Esa fue la orden de Dios. Esa fue la orden de Dios, que era una orden difícil, ¿no? Triste también, podemos decir. Eh, y así lo hicieron. En el versículo 13, Jehová habló a Moisés. Todos los que oyeron debían de poner sus manos sobre la cabeza del blasfemo. ¿Por qué? Porque eso indicaba, con ese gesto de poner las manos sobre este individuo, que la culpa era asignada única y exclusivamente al muchacho. Eso es lo que significaba. Poner las manos sobre él era que él era el único responsable de lo que había sucedido, porque la gravedad del pecado estaba, ¿no es cierto? El castigo estaba proporcionalmente al pecado que había cometido, ¿ya? Si bien es cierto, la sentencia fue dura, fue severa, tenían que apedrearlo, toda la congregación. Eso es muy importante, no voy a ahondar mucho en eso, porque a veces cuando hay disciplina, es como cuando digo yo a veces, ahora no sé cómo serán, cómo los tiempos han cambiado, pero yo siempre me fijé más de alguna vez caminando por el centro y viendo a policías, ¿no es cierto? A veces persiguiendo a un ladrón, un carterista, me imagino, porque la policía no está para perseguir a los buenos, está para perseguir a los malos. Dice la escritura que la espada está precisamente para eso. Pero cuando logran atrapar al individuo, toda la gente muchas veces se va en contra de la policía y defiende al delincuente, no lo conocen. Entonces, a veces cuando se aplica disciplina también, muchos que no conocen el proceso y que no saben lo que sucedió, aquí sabemos lo que sucedió, pero toda la congregación debía de apedrearlo. Y los que fueron testigos tenían que poner las manos sobre el individuo. Es decir, él era el único responsable del castigo que había caído sobre él. Pero a veces sucede muchas veces en las iglesias en que aplicar disciplina a veces es echarse encima a toda una familia, al abuelito, a la abuelita, al papá, a la mamá, a los primos, a la familia, porque no conocen, no saben las cosas. Entonces es muy importante que nosotros veamos el pecado tal como Dios lo ve, no se olvide nunca de eso. Tal como Dios ve el pecado, nosotros también tenemos que verlo. No es más ni menos. Entonces, como podemos ver, la gravedad de la sentencia es proporcionalmente a la gravedad del pecado. Y este era un pecado grave. Era un pecado grave. ¿Cómo fue la sentencia? La sentencia fue. Y eso da pie a lo que siguen en los capítulos del 17 al 22, porque del 17 al 22 está este tema que podríamos decir ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Porque aquí lo dice claramente. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, el que hiere a algún animal ha de restituir animal por animal. ¿Ya? Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho al otro, tal se hará a él. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué significa? ¿Cómo da pie este episodio de este joven a estos versículos? Que el Señor pone igual ciertos límites. Cuando uno lo mira desde el punto de vista de la venganza, ¿no? Entonces la persona con un espíritu vengativo, como es el hombre tiene un espíritu vengativo. O sea, el que me la hace, me la paga. Pero lo que está diciendo aquí en estos versículos, hay que mirarlo de otra manera. Lo que yo lo miro, que el Señor le pone límite. O sea, eh,
si a usted si a alguien le hace un daño a una persona, no a usted, porque nosotros estamos en otro periodo de la gracia, ya lo voy a ver, pero no, usted no puede sobrepasarse, usted no puede, a ver, si a alguien, por ejemplo, en un accidente pierde una mano, usted no puede pretender que la persona pierda la vida, ¿me entiende? Es mirado de otro punto de vista, es poner límite, porque si no el alma, el espíritu vengativo de la persona, le va a hacer más daño del que recibió. Recuerde que nosotros en esta dispensación de la gracia es distinto, porque el Señor nos dice, si tu hermano te pide prestado una capa, te pide prestado, si aplicáramos esto tendríamos que decir, bueno, tú también préstame tu capa. Entonces, capa por capa, pero no. Aquí el Señor le dice, si te pide prestado una capa, dásela, regálasela. Si te pide ir con él una milla, ve con él dos. Fija, el evangelio es distinto, el evangelio es diferente. Entonces, lo que hace aquí pone mérito, no para contentarse. El que me la hace, me la paga. ¿Y cómo me la paga? ¿Me la paga el doble o el triple? No, no, no. Aquí pone límite. No puede ir una persona más allá. El que hiere algún animal ha de restituirlo, más el que hiere de muerte a un hombre que muera. Un mismo estatuto tendréis para todos. Mire qué interesante, ¿no? Entonces, como digo, da pie a este episodio, da pie a que el Señor establezca esta ley, ¿no? Y llevaron entonces, eh, lo llevaron a Moisés y lo pusieron ahí en la cárcel y luego el Señor dictaminó sentencia. Eso lo dice al final y es como poner en práctica lo que dice la ley de Dios, es poner en práctica. ¿Qué dice? Y habló Moisés a los hijos de Israel y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Es el texto clave. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había hablado a Moisés. Es decir, la práctica, poner en práctica. Nosotros sabemos y tenemos muchas cosas que entendemos, muchas cosas, pero no las ponemos en práctica. Las entendemos, las comprendemos, pero no lo practicamos. No lo practicamos. Pasamos por alto, ¿no es cierto?, donde hay que aplicar disciplina o, no sé, hacemos otras cosas. En cuanto a eso, en realidad, eh, bueno, es importante que nosotros podamos entender que estamos viviendo en otro tiempo, tiempo de la gracia. Eh, si bien es cierto la blasfemia era grave, era maldecir el nombre de Dios, hay que entender de que Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor, Él es un Dios vivo. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nunca vamos a salir bien parados si nos rebelamos contra Dios, contra Dios. Eh, otra aplicación que tiene que ver en estos versículos es proteger la propiedad privada. O sea, si uno tiene un animalito y el vecino se lo roba o el vecino lo mata, debiera responder por lo que hizo. Entonces eso es proteger la propiedad privada, ¿ya? Finalmente, ¿no es cierto? Como digo, en esta ejecución, en esta muerte, que terminó, ¿no es cierto?, con un montón de piedras sobre un individuo blasfemo. Sí, es realmente nosotros tenemos que considerarlo. Pero yo me quiero quedar, ¿no es cierto?, con un texto, porque en este tiempo, ¿no es cierto?, de la gracia, en el amor de Dios, nosotros muchas veces nos ponemos en lugar de jueces cuando nosotros también hemos actuado mal, no hemos actuado bien. Y cuando hemos recibido de la gracia del Señor y el Señor nos ha salvado y el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, entonces a veces nos levantamos como jueces. Sin embargo, nos olvidamos, como dice Isaías 53, les voy a leer algunos versículos. Dice Isaías 53, versículo 4 al 5 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué hermoso texto del amor de Dios, del amor de Dios. No es bueno desear la muerte a otro ser, no es bueno. En los tiempos pasados era así, pero sin querer pasar por alto la gravedad, pero hay un solo juez, un juez justo y severo, y ese es nuestro Dios. Y a Él le corresponde. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Salvar a un alma vil pecador como Dios lo hizo con nosotros un día. Amados hermanos, mis pastores, Dios les bendiga en esta hora, que sea una hermosa lección de la cual el Señor nos ha dado a nosotros, y esperando que tengan un fin de semana muy, muy grato. Vamos a leer el texto de memoria, Juan 8:12, para que no se nos pase, que a veces se nos pasa el texto de memoria. Y Juan capítulo 8, versículo 12, dice así: en el nombre del Señor Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Que así sea, que tengamos la luz del Señor alumbrando en todo lugar de tiniebla. Que Dios nos bendiga y les bendiga a ustedes. Un cariñoso saludo a todos ustedes, y que el Señor guarde y bendiga también a nuestros hermanos que en el sur, especialmente en la región del Biobío, del Ñuble, creo, por ahí, donde el temporal y los desbordes de los canales y ríos han hecho un poco daño, y sé que en algunas casas de nuestros hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias al Señor. Acá, la quinta región, Viña, Valparaíso, no hemos tenido estragos ni cosas que lamentar, simplemente goteras, porque el viento ha sido muy huracanado. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima oportunidad.